Muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad al tema que ya hemos estado revisando y es sobre las figuras literarias, ¿sí? Habíamos revisado ya algunas de las figuras literarias, como por ejemplo la metáfora. Sí, revisamos la comparación, la personificación, la metonimia que revisamos el día de ayer, la hipérbole también. Sí, entonces ya hemos dado una revisión continua a este tipo de figuras retóricas. Sí, o figuras literarias. En este caso, estamos en la clasificación de figuras literarias denominadas figuras semánticas. ¿Sí? Entonces, como les digo, vamos a recordar una vez más qué es una figura literaria. Lo podemos comprender con nuestras palabras, con palabras que de pronto están en el material de estudio, pero el objetivo es comprender lo que es una figura literaria, para qué la utilizamos y en dónde la utilizamos, ¿sí? Entonces, se dice que las figuras literarias son también denominadas figuras retóricas, ¿verdad? Se podría decir que son una serie de giros del lenguaje y que los empleamos para embellecer el texto, embellecer el discurso, embellecer la oratoria, etcétera, ¿sí? ¿En qué espacio es donde más utilizamos este tipo de figuras literarias? Lo utilizamos un poco más en los poemas, en la poesía, ¿verdad? En este tipo de textos, ¿sí? Entonces, las figuras literarias no son más que recursos que utilizan en una mayor proporción los escritores para expresar sus ideas, para expresar cada una de las ideas. Sí, entonces, en este caso, como les digo, vamos a iniciar con la otra figura literaria que tenemos por revisar y es la animalización. ¿Sí? Vamos a ver a qué corresponde la animalización. Bueno, aquí tenemos otro concepto de figuras literarias. Como les decía, la animalización es una figura semántica. Sí, si lo vemos aquí, tenemos tres clasificaciones, ¿verdad? Las fonéticas, las sintácticas y las semánticas. ¿Sí? En este caso estamos hablando de la animalización. La animalización corresponde a las figuras literarias semánticas. ¿Sí? ¿Qué es la animalización? La animalización es una figura literaria que tiene el objetivo de atribuir características de animales a personas o a objetos, ¿sí? Entonces, atribuye una característica. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a hacer un dibujito más o menos. Tenemos aquí ya. Tenemos aquí, qué sé yo, un gatito, ¿sí? Ahí sí me van a disculpar mis dibujos. Sí, pero aquí tenemos un gatito, ya, digamos que este es el gatito, ¿sí? Y por acá tenemos a una persona, ¿sí? Aquí tenemos a una persona, ya. Entonces, ¿en qué consiste la animalización? La animalización consiste en atribuir características de este gatito, ¿sí? Atribuir características de este gatito a una persona, ¿sí?
Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero esa más o menos es la idea que tenemos sobre la animalización, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos con la explicación. Vamos a pasar un poquito más. Y tenemos aquí un ejemplo para comprender lo que es la animalización, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo que nos dice, Juan rugió de rabia, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole una característica de un león, ¿sí? Los leones, ¿qué hacen? Los leones rugen, ¿sí? ¿Y qué estamos diciendo acá? Juan rugió de rabia, es decir, estamos utilizando una característica de un animal y le estamos atribuyendo a una persona, ¿sí? Entonces, básicamente eso es la animalización. Sí, entonces podemos tener varios ejemplos de estos, ya vamos a ver más adelante también. ¿Cuál es la diferencia entre la animalización y la personificación? Recordemos que en la personificación, la personificación ya la habíamos revisado en días anteriores, si ustedes recuerdan, ¿sí? Sabíamos ya lo que era la personificación y también revisamos la metonimia. Sí, entonces ya habíamos revisado, si leemos esta parte, tenemos un concepto que nos dice animalización es el humano con rasgos de animal y la personificación es el objeto con rasgos humanos. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, ambas figuras, ambas figuras literarias son utilizadas para atribuir características o cualidades a seres o a seres o objetos de una manera creativa, ¿sí? Entonces, aunque ambas figuras literarias de tipo semánticas pueden parecer similares, hay una diferencia entre ellas, ¿sí? Y es que la animalización es una figura literaria que implica atribuir características o comportamientos animales a un ser humano, ¿sí? Puede ser a un ser humano o también puede ser a un objeto, ¿sí? Se utiliza también la animalización para describir a alguien o algo que se comporta de manera similar que un animal, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando decimos es muy rápido, es salvaje, es instintivo, qué sé yo. ¿Sí? Por ejemplo, se comportó o esta persona se comportó como un león en la batalla. ¿Sí? Estamos atribuyéndole una característica de un león a un ser humano, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. En cambio, en la personificación, ¿qué ocurre? En la personificación, en cambio, es una figura literaria que implica atribuir características o cualidades a objetos, animales o algunas ideas. ¿Sí? Entonces, en la personificación le atribuimos características o cualidades humanas a los objetos o a los animales también o a las ideas. ¿Sí? Entonces, se utiliza para describir objetos o animales que parecen tener pensamientos, sentimientos o acciones humanas. Por ejemplo, el viento, si decimos el viento susurra secretos en mi oído, que es el ejemplo que veíamos un día de estos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos atribuyéndole la capacidad humana de susurrar a un objeto inanimado, se podría decir, un objeto inanimado como es el viento, ¿sí?
Entonces, esto sucede en la personificación. ¿Cuál es la diferencia clave? La principal diferencia entre la animalización y la personificación es la dirección de la atribución, ¿sí? Es decir, vuelvo y repito, la animalización atribuye características animales a seres humanos o también a objetos, ¿sí? Mientras que la personificación atribuye características humanas a objetos, animales o ideas, ¿sí? En conclusión, la animalización y la personificación son dos figuras literarias que se utilizan para crear imágenes creativas, imágenes que expresan algún tipo de idea, algún tipo de pensamiento, sentimiento, emoción, etcétera. ¿Sí? La animalización, por ejemplo, atribuye características animales a seres humanos, mientras que la personificación atribuye características humanas a objetos, animales o ideas. ¿Sí? Entonces, la semejanza entre ellas, ya dejando de lado la diferencia, la semejanza entre ellas es que ambas pueden ser utilizadas para agregar profundidad y un significado a la comunicación. ¿Sí? Eso sería en cuanto a las diferencias entre ellas. ¿Sí? Ya, vamos a continuar. Tenemos por acá, ¿para qué podemos utilizar la animalización? Tenemos tres ideas importantes en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué nos dice primero? Crear imágenes vívidas, generar impacto y obviamente aumentar la expresividad del texto. ¿Sí? Entonces, la animalización la podemos utilizar en diferentes áreas, ¿sí? En diferentes contextos, ¿sí? ¿Para qué utilizamos la animalización? Para describir, ¿verdad? O para caracterizar a las personas, a los grupos o situaciones de una manera efectiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la utilizamos para describir un comportamiento humano, ¿sí? Lo podemos hacer. También la animalización la podemos utilizar en la crítica, en la sátira, ¿sí? Para destacar aspectos negativos de la conducta humana o también para ridiculizar, se podría decir, a una persona. ¿Sí? Eso en cuanto se podría decir a la vida diaria, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la literatura, que es en donde más la utilizamos? La animalización se utiliza en la literatura y el arte también para crear imágenes y metáforas que evocan o que reflejan emociones y sentimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos describir a alguien que se comporta de manera agresiva, ¿qué podemos decir? Voy a anotar un ejemplo por acá. Para un comportamiento agresivo, esta persona se comportó como un perro rabioso, ¿sí? Y de esa forma estamos queriendo decir que esta persona estaba muy enojada, ¿sí? Si decimos, se convirtió todo esto, todo o toda esta multitud se se convirtió en una manada, ¿sí? O en una manada de lobos, digamos.
¿sí? Estamos atribuyendo características animales a seres humanos, ¿sí? Si decimos, ella es una gata astuta. ¿Sí? De igual forma, estamos de pronto describiendo a alguien que es muy astuto, muy inteligente, qué sé yo, ¿sí? Entonces, en resumen o en conclusión de esta parte, la animalización se utiliza para describir comportamientos humanos, criticar o satirizar. ¿Sí? Para crear imágenes literarias también, para crear imágenes artísticas, para estudiar el comportamiento humano y describir a alguien en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Entonces tenemos muchos y algunos usos de la animalización, ¿sí? ¿Ya? Vamos con la animalización en la poesía. Si ustedes recuerdan, les decía que este tipo de figura literaria, y bueno, todas las figuras literarias que hemos visto hasta el momento son muy utilizadas en la poesía más que en la vida diaria. ¿Sí? Son los escritores, los poetas, los que utilizan más a este tipo de figuras literarias, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo en la parte de aquí. Tus ojos felinos me cazan en la noche, ¿sí? Tenemos una explicación en la parte de acá que nos dice, describe la mirada intensa usando un animal. ¿Sí? De pronto esta persona tiene unos ojos muy bonitos, tiene unos ojos gatos, ¿verdad? Tiene unos ojos grandes. Entonces le decimos, tus ojos felinos me cazan en la noche, ¿sí? De igual forma, estamos atribuyéndole características animales a esta persona, ¿sí? Esto es lo que sucede entonces con la animalización. Sí, tenemos la animalización en la narrativa. Y tenemos un ejemplo de igual forma en la parte de acá, ¿sí? Que nos dice, avanzaba como una serpiente entre la multitud, uso de un animal para describir movimiento. ¿Sí? Recordemos que no solo podemos atribuir características físicas de un animal, sino también los sonidos del animal, los movimientos en este caso que hace el animal, etcétera. ¿Sí? En este caso en particular nos estamos refiriendo a un movimiento, ¿sí? Le estamos o estamos dando una característica animal para describir un movimiento, ¿sí? Por eso es que nos dice, se avanzaba como una serpiente entre la multitud, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a la animalización, no solo nos referimos a las características físicas, como les digo, sino también a las características del movimiento, a las características del sonido, em, eso sería en cuanto a la animalización y a lo que tiene como características principales este, los animales, ¿no? Vamos continuando entonces. ¿Sí? Tenemos la animalización en las fábulas, por otro lado, que yo diría que son las más utilizadas en este tipo de texto. ¿Sí? ¿Qué nos dice? En este tipo de texto narrativo, como es las fábulas, los animales actúan como humanos, ¿sí? Pero también reflejan comportamientos típicos animales.
¿sí? Entonces tenemos este tipo de género narrativo en los que utilizamos un poco más este tipo de figuras literarias, ¿sí? Recordemos que en las fábulas o las fábulas son relatos cortos o relatos breves que utilizan a los animales como personajes principales, ¿sí? Que es algo que ya habíamos revisado. Si ustedes recuerdan, en la fábula, los personajes principales son animales y estos personajes nos enseñan lecciones morales y nos transmiten mensajes éticos, ¿sí? Recordemos que en las fábulas, siempre al final de este texto tenemos una moraleja, ¿verdad? Y la moraleja es dada por los animales, ¿sí? Entonces, la animalización en este caso es un recurso literario fundamental en las fábulas, ¿sí? Porque permite atribuir, como les digo, características y comportamientos a los animales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones de la animalización en las fábulas? Primero que representan características animales, ¿verdad? ¿Cuáles son estas características animales? La pereza, la ambición, la astucia, la rapidez, la lentitud, ¿sí? Todas estas características de los animalitos. ¿Sí? La animalización en este contexto también crea una distancia entre el lector y la moraleja, ¿sí? Lo que nos permite reflexionar sobre la conducta humana de una manera más objetiva. ¿Sí? Si hablamos de esto, también podríamos decir que la animalización nos facilita la comprensión de la moraleja porque los animales se podría decir que son más fáciles de entender y de relacionarlos con la conducta humana. ¿Sí? Entonces, si recordamos un poquito, veíamos la fábula de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Tenemos fábulas del lobo y el cordero, etcétera. ¿Sí? En ese caso, cuando leíamos la fábula de la tortuga y la liebre, la tortuga representaba la perseverancia, ¿verdad? La constancia, ¿sí? Y la liebre, en cambio, representaba o simbolizaba la velocidad, la confianza excesiva, etcétera. ¿Sí? Entonces, perdón, la animalización nos permite atribuir en las fábulas un poco más las características animales o las características humanas a los animales, ¿sí? Entonces, tenemos un gran uso de la animalización en este tipo de textos, ¿sí? Recordemos que las fábulas siempre, como les digo, siempre nos dejan una moraleja al final, lo cual es muy importante para los lectores o para los niños, ¿verdad? Que a veces leen este tipo de recursos. ¿Sí? Vamos con la animalización en el lenguaje cotidiano. Sí, si bien es cierto, esta figura literaria la utilizamos mucho en los poemas, en la poesía y este tipo de textos retóricos, ¿verdad? Sin embargo, también lo utilizamos en nuestro diario vivir, ¿sí? Cuando estamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, de pronto decimos esa persona tiene una vista de águila, ¿sí? O como vemos en la pantalla los dos ejemplos, se lanzó como un tigre, tiene una vista de águila, ¿sí? Es decir, le damos características animales a una persona, ¿sí? Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano, ¿verdad? Que no está mal porque al final le damos algún tipo de característica, ¿verdad? Y sabemos lo que queremos comunicar.
Sí, entonces, como les digo, utilizamos algunos ejemplos en nuestra vida cotidiana, en nuestro lenguaje cotidiano, también utilizamos algún tipo de figuras literarias. ¿Sí? Vamos a continuar entonces avanzando un poco más. Bueno, tenemos algunos autores reconocidos, si decimos que en la poesía y en todo este tipo de recursos son utilizadas las figuras literarias en una mayor proporción. Entonces, los autores más reconocidos son Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, ¿sí? Que utilizaron la animalización en casi todas las obras que ellos tienen, ¿sí? Entonces, ellos son dos de los autores reconocidos en utilizar la animalización. Imágenes que representan la animalización. Comparar escenas con y sin animalización para notar su efecto en la descripción. ¿Sí? Tenemos algunas imágenes. En este momento les voy a compartir un ratito para que observen. Perdón, chicos, he tenido apagado el micrófono. Sí, entonces tenemos aquí algunas imágenes de la animalización. Por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿verdad? Em, Tenemos esta de acá. Tenemos, si ustedes ven, si ustedes pueden observar, tenemos mitad ser humano, mitad mono, se podría decir, no sé. Tenemos aquí otra, ¿verdad? Sí, de la granja de Zenón que nos dice. Sí, tenemos por acá esta también, con una cara de un tigre. Sí, por acá, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos una imagen incompleta, ¿verdad? Tenemos estas y ya no tenemos más, ¿sí? Pero más o menos eso es la animalización, ¿verdad? Como les digo, la animalización es atribuir características animales a los seres humanos, ¿sí?
Eso en cuanto a las imágenes. Sí, vamos a continuar con la presentación. A ver, vamos en... Sí, tenemos aquí una actividad en donde tenemos que identificar la oración que tiene animalización. ¿Sí? Tenemos tres oraciones que nos dice, María canta como los ángeles, gritó como un lobo, el árbol baila con el viento. ¿Sí? ¿Cuál de estas oraciones, chicos, tiene animalización para su parecer? ¿Sí? Vamos participando, no importa si nos equivocamos. ¿Qué oración, chicos? Primera, María canta como los ángeles, gritó como un lobo, el árbol baila con el viento. La primera, ¿Cuál, perdón, yo sí no la escuché? la B, La B, ¿no es cierto? Muy bien, Justin. ¿Sí? En la oración, en la segunda oración, estamos atribuyendo una característica de un animal a una persona. Estamos diciendo gritó como un lobo, ¿sí? En cambio, la primera oración no podría ser porque los ángeles, bueno, no son animales, ¿no? Y la tercera oración tampoco porque no nos dice nada acerca de un animal. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la opción B. ¿Sí? Gritó como un lobo. ¿Sí? A eso nos referimos con la animalización. De esa forma es como vamos a identificar también cuando tengamos algunas oraciones. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a la clase del día de hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo está claro. sí. Ya. Vamos a quedar hasta ahí entonces, chicos. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. No olviden hacer sus tareas, por favor, y nos vemos la siguiente clase. Chumes.